Nos metemos de lleno en el tema internacional y para eso estamos ahí en contacto con Alberto Ruscolequier, analista internacional y doctor en economía. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a usted por el contacto. Bueno, estamos en los primeros días de Trump, tenemos a nivel internacional un cese al fuego en Medio Oriente, pero quería preguntarle acerca de cuál es el plan o cuál es la estrategia que puede seguir el presidente estadounidense para empezar a garantizar la paz a nivel mundial. Él dijo en alguna ocasión que si él estuviera como presidente, los conflictos bélicos se hubiesen acabado mucho antes o hubiese acabado más rápido de cuando estaba el presidente Biden, no solo en Medio Oriente, sino también el conflicto que está teniendo Rusia con Ucrania. Pero justamente quería consultarle qué plan o qué estrategia quiere seguir Trump para garantizar la paz, o por lo menos para no extender la guerra. Bien, Roberto, es correcto lo que vos planteás porque el presidente Trump había manifestado exactamente eso. Incluso llegó a decir que si él hubiera estado en la presidencia en vez de Biden, ni siquiera hubiera habido inicio de guerra. Pero bueno, estos son comentarios. Vamos a ver un poquitito los planos. Primer tema, la guerra de Rusia con Ucrania, cuando Rusia invade a Ucrania en febrero del año 2022. Sí. Trump había dicho en su momento que iba a negociar con el presidente Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y que se iba a poner de acuerdo de una manera muy, muy rápida. La verdad es que te quiero comentar dos cosas respecto al tema. Primero, que Trump ya está hablando con el presidente ruso Vladimir Putin, quien Putin oficialmente dijo que está encantado de estar en las negociaciones para terminar el conflicto con Ucrania. Ahora vamos a ver la letra chica de lo que Putin quiere y lo que creo yo que va a lograr. Claro. En principio dijo que tiene que haber una renuncia permanente de Ucrania e integrar la OTAN, porque Putin quiere estar totalmente seguro que no haya más una amenaza militar eventualmente de Ucrania. En segunda instancia, Putin dijo que los territorios ya conquistados, que son los oblasts, que son el equivalente de provincias o en el idioma ruso, los Sí. territorios que Rusia ya tomó de Ucrania no van a ser devueltos por Rusia. ¿Correcto? Quiere decir que Ucrania finalmente lo que va a tener que aceptar, según lo que dijo Putin, y yo personalmente creo que va a insistir fuertemente y creo que va a lograr casi todo lo que él plantea, de que, bueno, Ucrania va a perder parte de su territorio. Cuando hablo del territorio de Ucrania, hablo de la parte del este, que ahí donde es verdad existían también personas rusas que estaban viviendo en Ucrania. Esa parte Rusia no la piensa devolver y exige la contraprestación de que, bueno, finalmente Ucrania tenga el compromiso, avalado por naciones que lo respalden, de que no va nunca más a solicitar el ingreso a la OTAN, esta organización militar de la cual también forma parte Estados Unidos de Norteamérica. Personalmente creo que como Trump tiene un diálogo fluido con Putin, que más allá de los fuegos de artificio que vamos a ver de las negociaciones, creo que en líneas generales, Roberto, en Sí. líneas generales, este va a ser el plan. Un plan que por supuesto a Putin lo dejaría contento, y claro, ¿cuál sería el premio consuelo que se llevaría Ucrania? Bueno, eventualmente alguna condonación de deudas que ha contraído con respecto a este conflicto, y eventualmente también ayuda financiera para reconstruir la infraestructura de Ucrania, que ha quedado severa y gravemente dañada, para lo cual se van a abrir oportunidades de negocios para muchas empresas que van a tener que reconstruir la infraestructura. Consecuencia, en el caso de Rusia, Sí. negociaciones para que Ucrania finalmente sea presionado para aceptar estas condiciones. Me imagino Respecto que, de una consulta que te quería hacer rápida, me imagino que los países de Europa, el resto de la Unión Europea, muy de acuerdo no debe estar con esta posición de Putin, con lo cual no sé si tratará de mediar de alguna manera para que esto sea un poco más leve en el sentido de Ucrania acá, si bien se le puede connotar alguna deuda que tenga, está perdiendo el terreno. Además, estamos viendo que durante años, desde que empezó el conflicto, las naciones europeas advirtieron a Putin acerca de la guerra, que le iban a penar de distintas maneras. De hecho, en algunas veces Putin de hecho le cortó el gas a algunos de los países, que fue un problema a principios del 2023, 2024. Con lo cual, me imagino que la Unión Europea en ese sentido va a tener algo que decir también. Mirá, la Unión Europea, es correcto en teoría lo que vos decís, Roberto, pero la Unión Europea está debilitada. Sí. Está debilitada porque hay mucha insatisfacción
de parte de los mismos europeos que viven ahí, que ven a la Unión Europea simplemente como una central de burocracia que no significa absolutamente nada para mejorar la vida de los europeos. Sí. En segunda instancia, tenés que tener en cuenta lo siguiente, que el tamaño de la economía norteamericana, que representa más del 25% del PIB mundial, la principal potencia militar, en manos de Trump. Hemos visto, por ejemplo, como Trump dijo que va a amenazar con sanciones, aranceles y demás a los países que no estén de acuerdo ni se alineen con la política geopolítica norteamericana. Sí, sí, no hay que olvidar lo que pasó el otro día con Colombia, que Petro le amenazó un avión y ya directamente le dijo: te vamos a aumentar 25% los aranceles. Y lamentablemente el presidente de Colombia no le queda otra que aceptar las mediaciones. No le quedó otra. Y aparte de otro tema, Roberto, que es el siguiente. Vos sabés que hay una insatisfacción de Trump, que lo dijo y lo manifestó en su momento, incluso cuando era antes de que fuera candidato, diciendo que la verdad que él estaba pensando en retirar los fondos a la OTAN. Sí. No lo va a hacer. ¿Pero por qué? Porque dijo, si finalmente la OTAN tiene que un compromiso de poner el 2% de los PBI de cada país para el gasto militar, y ellos no están cumpliendo con el compromiso de poner el 2% de su PBI. ¿Qué quieren? ¿Que Estados Unidos financie básicamente a la OTAN? Cuando en realidad estamos hablando de una defensa europea. Dice, señores europeos, si ustedes no ponen plata para defender también los países europeos, ¿por qué tengo yo que poner el dinero? Exactamente. Y atención que en este plano, no es una amenaza menor. Creo yo. Aparte, vos fíjate, Roberto, lo que está pasando, prácticamente desecho de poder en Alemania del canciller Scholz, que va a haber elecciones. Entonces, hablo de Alemania, estoy hablando de un país muy, pero muy importante. Si vos, por ejemplo, agarrás Gran Bretaña, por ejemplo, ya no forma parte de la Unión Europea. Entonces, si vos sacás que la Unión Europea está teniendo sus propias debilidades muy graves, muy grandes, incluso fíjate que hay un reverdecer muy grande de que muchos países europeos, algunos partidos políticos dicen que no quieren continuar más el apoyo financiero de la guerra apoyando a Ucrania. Sí, acá hay que hacer también un paréntesis extra, donde uno de los personajes que está bastante metido en este tema justamente es una de las manos derechas de Trump, que es Elon Musk, que muchas veces ha salido a manifestar su apoyo a distintos partidos políticos, algunas veces bastante de extrema derecha, como es en el caso de Alemania, y que ya recibió incluso denuncias de los partidos políticos de Europa diciendo: hay que tener cuidado con Elon Musk porque se está metiendo en nuestra política. Así fue el caso de España, Noruega, Alemania. Los únicos dos que por ahora más o menos se mantienen contentos por una relación ideológicamente cercana es Italia y Hungría, pero el resto de los países también ya están advirtiendo el interés que tiene Estados Unidos y sobre todo Musk en la política interna de los países. Pero fíjate vos, lo que es correcto tu comentario, porque Elon Musk manifestó con la cercanía con el partido alemán AfD, Alternative Deutschland, en alemán, ¿qué quiere decir? Es un partido de extrema derecha, que es probable que sea que tenga el poder en Alemania. Fíjate que Macron en Francia prácticamente desdibujado bastante, y es probable que Marine Le Pen sea la próxima presidente de Francia. En consecuencia, ¿qué te quiero decir? Que la Unión Europea estamos hablando en teoría de una unión, pero la verdad que está bastante deshilachada, desde lo financiero, y está deshilachada también desde lo militar y desde lo político. Ahora vamos en otro campo. Vamos a Medio Oriente. Medio Oriente. Bueno, en Medio Oriente la situación es totalmente diferente. Hemos visto primero que la fuerza de Trump se manifestó cuando obligó a Hamas, a través, por supuesto, de uno de los padrinos, que es Qatar, porque Qatar en realidad es padrino de Hamas. Qatar fue el gran financiador, no el único, también lo hizo Irán, por supuesto, y también lo hizo Turquía. Es el gran financiador y fue el gran financiador de Hamas, cuyos dineros fueron utilizados a razón de $50 millones mensuales que Qatar hacía mandar a Hamas a través del aeropuerto de Tel Aviv, que llegaba en efectivo, y que en definitiva, en vez de construirse viviendas, se construyó una infraestructura militar gigantesca y armamento. ¿Qué pasó acá? En realidad, Trump aprieta y le dice unos días antes de asumir yo la presidencia norteamericana, cosa que sucedió el 20 de enero del 2025, jamás no acepto un alto el fuego y no se ponen de acuerdo, les voy a provocar un infierno. Sí. Obviamente, acá jamás recibió una presión fuerte, muy fuerte de Qatar y por supuesto de Egipto,
lo logra poner en la mesa de negociaciones, pero aclaro, jamás hizo un alto el fuego, no hay paz ni va a haber paz tampoco. Esto también lo quiero comentar porque hay Sí. que entender, conozco muy bien el tema de Medio Oriente, me he reunido en esa zona muchísimas veces, soy un gran estudioso de ese tema. No va a haber paz, porque el tema de Hamas es irreconciliable la paz, porque su propia carta fundamental del Hamas, que data de 1988, de agosto del 88, establece, y lo siguen repitiendo diariamente, la destrucción del Estado de Israel y expulsar a los judíos. Sí. Más aún, dice la carta del Hamas, echar a todas las personas, a todos los que no sean islámicos desde esa zona ya, y dice la carta, como lo hemos hecho con otros pueblos en la antigüedad. Quiere decir que en el caso concreto de Trump, claro que puso su fuerza, mandó al enviado Witkoff a negociar con Qatar, que por supuesto Qatar, presionado en este momento, obligó a Hamas a decir, bueno, vamos a hacer este acuerdo, que es un acuerdo que tiene sus pros y sus contras. El acuerdo en sí es malo para Israel, pero Israel hizo bien en firmarlo también. Esto te lo quiero decir. Sí. Porque en esta primera etapa se habla de liberar a 33 rehenes, la primera etapa, en los primeros 42 días desde que se firmó el acuerdo. Sí. Se liberaron hasta ahora 7, creo que se van a liberar esta semana, otras 7 personas más. Sí. Pero de los 26 que queda para liberar, ya dijo oficialmente Hamas que 8 son bolsas con cadáveres. Sí. Es terrible esto que te estoy diciendo, pero esta es la verdad. Y esto también hay que entender de que esto es con respecto a Hamas. Pero la guerra de Medio Oriente también es cierto que la responsabilidad de la guerra primero es la ideología del odio, pero también la ideología que tiene una financiación. Y la financiación vino de Irán, que también tiene la misma ideología de odio, ¿correcto? Sí. En consecuencia, que acá no se ataca a Irán en el sentido de que una negociación lo deje prácticamente... ¿cómo te puedo decir? Prácticamente debilitado. Que de por sí la economía de Irán, si querés en otro momento lo charlamos, está pasando momentos muy, muy críticos y muy severos. Pero lo concreto es que eventualmente, fíjate vos, que también Trump liberó hace 72 horas lo que te denomino las bombas de 2.000 libras. ¿Qué son estas bombas? Son bombas que pesan casi 1 tonelada, 2.000 libras. ¿Por qué? Porque Biden las tenía retenidas para Israel. ¿Por qué? Porque Israel las quería tener porque en el caso de bombardear las instalaciones nucleares subterráneas iraníes, hacía falta estas bombas muy especiales con un poder destructivo muy, muy importante. En consecuencia, Biden no quería entregar a Israel este armamento, Trump ya los liberó y le dijo que le da a Israel todo el armamento. Le está diciendo a Irán, señoras y señores, que ustedes si no se ponen de alguna manera a negociar algo, en realidad lo que voy a hacer es finalmente desatar el infierno. ¿Desatar el infierno qué es? Atacar instalaciones petroleras iraníes que no fueron atacadas todavía y atacar el otro sitio, que son los sitios de donde se está haciendo la tecnología nuclear, que en realidad está avanzadísimo. Te voy a dar un dato que salió de Raúl Grossi, que es el director de la Oficina Internacional de Energía Atómica, un argentino, un hombre brillante, y que dijo que para construir un artefacto nuclear hace falta 42 kilos de uranio enriquecido. ¿Cuánto uranio enriquecido tiene Irán? 200 kilos. O sea que ya tiene 5 veces más de uranio enriquecido, al 60%, que ya le permitiría estar en condiciones técnicas de estar prácticamente a mano de este artefacto nuclear. Esto, insisto, lo dijo el director nacional de energía atómica, que es Grossi. En consecuencia, si Irán no va a negociar, no va a haber una paz con Irán, pero si Irán no va a negociar, eventualmente podemos ver una situación muy conflictiva. En este momento también tenemos Irán incluyendo total y decidiendo lo que pasa en el Líbano, porque el Líbano, ¿cuál es el tema? El Líbano es un país que fue capturado por Irán a través de su brazo armado, que es el Hezbollah. Se había hablado, ahora que este acuerdo que estaba venciendo estos días, se iba a extender por 18 días más, y Hezbollah en el día de hoy, mientras vos y yo estamos hablando, Roberto, Hezbollah está diciendo que no quiere una extensión de este alto el fuego. ¿Qué quiere decir? Que si la situación se vuelve a encender en el Líbano, olvídate de que exista paz en el Medio Oriente, porque Israel está teniendo ya una zona de amortiguación dentro del Líbano, que si el acuerdo no le da una tranquilidad a Israel de que no vuelvan a mandarse misiles de Hezbollah desde la frontera norte hacia el territorio de Israel, bueno, vamos a ver una situación muy compleja. En definitiva, la cabeza de esta cabeza de la serpiente está básicamente en Irán. Si se logra algún apaciguamiento importante
táctico, porque estratégicamente con Irán, con el régimen de los ayatolás, no va a haber paz, porque la ideología de los ayatolás no es que lo diga yo, hay que entenderlo, hay que leer cómo está estructurado, y esto bebe en la misma matriz ideológica de este fundamentalismo islamista. En el caso de Hamas, bebe en la ideología de los hermanos musulmanes, que fue fundado en 1928 en Egipto por Hassan al-Banna, que incluso en Egipto estos hermanos musulmanes trataron de derrocar más de una vez a los presidentes legalmente elegidos en Egipto. Esto es lo que estamos teniendo. Entonces, terminar la guerra en Medio Oriente, yo diría, no se va a terminar la guerra. Vamos a ver situaciones tácticas que puede haber una tranquilidad mayor en las fronteras, pero finalmente el gran tema es ver qué pasa con Irán. ¿Y qué va a pasar con Irán? Eventualmente, cómo serían las negociaciones o eventualmente que haya una situación militar que lo deje prácticamente a Irán en una situación de debilidad tal que eventualmente el régimen de los ayatolás le dé prácticamente desaparezca. Recordemos que cuando el régimen de los ayatolás comienza en el año 1979, Sí. 1979, hasta ese año estaba la dinastía Pahlavi, que en realidad tenía una relación enorme con Estados Unidos y con Occidente, porque recordemos que Irán no estaba en el fundamentalismo teocrático, no estaba en una situación de religiosidad en absoluto. Esto es lo que estamos teniendo. Así que estos son un poco los panoramas. Medio Oriente con una perspectiva totalmente diferente. Creo que en el caso de Rusia más fácilmente alcanzable, porque hay una situación de negociar con dos países, no con movimientos terroristas, y ahí creo que las cartas están más o menos echadas. Y la otra fuente de conflicto, no es un conflicto militar, es un conflicto geopolítico, es el que Estados Unidos está teniendo con China. Sí. Y ese tema se va a dirimir en situaciones de manejo de negociaciones y temas económicos. No creo que llegue a ningún tipo de situación militar, salvo que el tablero internacional se ponga muy, muy peligroso en el caso de que China decidiera invadir a Taiwán, cosa que no creo que en lo inmediato lo llegue a realizar. Pero bueno, porque China creo que tiene una política muy prudente, muy de largo plazo, muy inteligente. Tiene la democracia de los préstamos, la democracia de la ruta de la seda, la democracia de la infraestructura, con lo cual a los países que necesitan este tipo de ayudas les da la financiación y luego de alguna manera quedan atrapados en esta red de China. Esta es una manera de manejar la política exterior diferente a como estamos viendo lo que sucedió. Estas son un poquitito mis opiniones, Roberto, respecto a los panoramas más complicados desde el punto de vista militar y eventualmente cómo podrían llegar a encarrilarse. Perfecto, Alberto. Muchísimas gracias por este contacto y estaremos pendientes de qué es lo que suceda a nivel internacional, teniendo en cuenta, como vos decís, que el panorama, por lo menos en Medio Oriente, sigue de forma crítica, sigue todo pendiente de un hilo, con lo cual habrá que analizar y esperar a ver que suceda lo mejor y que se resuelva de la manera más pacífica posible. Bueno, gracias a ti.